Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. 12 del día, 4 minutos. Empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Como les decía, vamos a hablar precisamente del Congreso de la República, de si se puede o no legislar de manera virtual, no esas reuniones, sino de verdad aprobar proyectos de ley. ¿Eso es constitucional o no lo es? Hay un gran debate en el Congreso de la República y en el país al respecto. Pero antes de irnos a hablar con los congresistas y a ahondar sobre ese debate, estamos en comunicación, como lo habíamos dicho el lunes, con el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. ¿Por qué? Porque salió la cifra de desempleo del mes de marzo. Y doctor Oviedo, cumpliendo nuestra cita, agradeciéndole que nos esté atendiendo a esta hora. Bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor Oviedo, vimos que el desempleo este mes de marzo en Colombia se situó en el 12.6%, aumentó de manera significativa frente al mes de marzo del 2019. Sin embargo, hemos venido discutiendo qué tanto impacto tuvo sobre el desempleo de este mes la cuarentena, o realmente la cuarentena se va a notar es en abril. Esa es una excelente pregunta y me permite aclarar que el primer impacto que tiene la cuarentena sobre el comportamiento del mercado laboral es la caída de la población ocupada, que fue una caída fuerte, 1.6 millones de personas menos en situación de ocupación, casi 9 veces más que la caída que vimos en todo el año de 2019, y un incremento muy significativo de la inactividad, porque muchas personas que bien estaban desocupadas antes de la cuarentena o que perdieron su trabajo no pueden hacer las gestiones para buscar trabajo, y como lo decíamos en la rueda de prensa, los conceptos de medición del mercado laboral no van a cambiar en función de las condiciones de aislamiento preventivo que tienen los hogares. Entonces, en este mes de marzo era necesario por primera vez ver el incremento de la población inactiva, y en la medida en que el país relaje las condiciones de aislamiento, ahí sí ver esa población inactiva si pasa a la desocupación o si vuelve, que es lo que todos deseamos, a la situación de ocupación, una cosa que va a estar bastante compleja por el panorama que hemos visto en las últimas semanas. Doctor Oviedo, cuando hablamos de población ocupada, ocupada significa empleada, ¿o no? ¿O son dos términos distintos? Porque cuando usted habla y dice personas ocupadas, son personas que tienen un empleo. Y para el DANE, cuando hacen la medición, las personas que están ocupadas, ¿cómo se define? ¿Cómo se define una persona ocupada o una persona empleada en Colombia en medio de las mediciones? Bueno, es importante, como lo habíamos visto creo que hace un año o hace unos meses en una entrevista contigo, la definición de población ocupada, que también implica una persona que tiene un empleo, o de población desocupada que está desempleada o inactiva, que por ejemplo es el caso de las personas que están dedicadas a oficios del hogar, como muchas mujeres que ingresaron a la inactividad en este mes, las define el DANE siguiendo los criterios internacionales, en donde la OIT pues, hace unas conferencias que definen cómo se mide el mercado laboral, y la medición de la ocupación se hace frente a la semana de referencia, que es la semana inmediatamente anterior a la que la persona recibe la llamada y se le pregunta si trabajó al menos una hora, sea remunerada o no, o que si bien no fue, como muchas personas que estaban confinadas, todavía seguía pudiendo teletrabajar o recibiendo una remuneración, así no estuviera yendo a su sitio de actividad económica. Esa es la pregunta que se le hace formalmente. Sí, doctor Oviedo, ¿cuáles fueron los sectores de la economía que, según esta medición,
pues más perdieron empleos en Colombia. Bueno, la disminución más importante de la población ocupada se está dando en las actividades artísticas, las actividades de entrenamiento, entretenimiento, servicios deportivos, las personas que están ocupadas en las industrias manufactureras vieron disminuida su población en 403.000 personas, las personas que están en el comercio, un efecto que todavía no se ve en su totalidad porque el comercio estuvo activo varias semanas, en donde vemos una reducción de 329.000 personas, y en lo que tiene que ver con las industrias manufactureras y los servicios de alojamiento y restauración. Señor Oviedo, estamos viendo que la tasa de desempleo en las mujeres se situó en 16.1% y en la de los hombres en 8.4%. ¿Esta brecha venía igual antes de la pandemia del coronavirus o se está agudizando aún más y está teniendo más efecto en las mujeres? Excelente pregunta. La brecha normalmente de desempleo entre hombres y mujeres ha estado entre 5 y 6 puntos. Pero lo que sucede es que siempre que el desempleo empeora, peor a las mujeres y la brecha aumenta. Y sobre todo en estas condiciones de confinamiento, en donde los hogares están viendo a sus hijos también en las viviendas y no en los planteles educativos, pues muchas mujeres que estaban en empleos informales o empleos flexibles tuvieron que salir de la ocupación para dedicarse al cuidado de sus hijos al interior del hogar, y por eso es la gran preocupación que también ha señalado el DANE en diferentes escenarios, de que esta pandemia puede acentuar las brechas de género en el mercado laboral, y por eso se requiere ponerle mucha atención desde la política pública para que esos efectos no se consoliden en el mediano plazo. Doctor Oviedo, las posibilidades de que las personas que hoy aparecen inactivas pasen a engrosar el ejército de desempleados en el próximo mes son muy altas. ¿Usted cómo considera que hay esa posibilidad? Bueno, pongámosle alguna incisión al tema. Abril, todavía todos estuvimos confinados en la mayoría de las actividades económicas todo abril. Entonces va a ser muy difícil el movimiento de la población inactiva ya a la desocupación en el mes de abril. Lo que vamos a ver es que para mayo sí vamos a poder ver los flujos de la inactividad a la desocupación o al retorno de la ocupación. Entonces yo esperaría, dentro de la lógica de estos números, sin hacer una predicción, porque nosotros no hacemos predicciones, pues que el mes de abril no vea acentuado este número de tasa de desempleo en el país. Ya se puede ir viendo cómo por ciudades o por regiones están siendo golpeados los empleos, doctor Oviedo, es decir, ¿hay unas zonas del país más golpeadas que otras en medio del confinamiento? Exactamente, hay unas zonas que están altamente golpeadas, como por ejemplo la ciudad de Neiva, que vio incrementada su tasa de desempleo en más de 5 puntos. Está la ciudad de Valledupar, que vio su tasa de desempleo incrementada en más de 3 puntos, pero también hubo algunas ciudades en las que hubo mejoras, como el caso de Bogotá, en donde la tasa de desempleo disminuyó 1.6 puntos porcentuales, al igual que Montería, Medellín y Armenia. Doctor Oviedo, y quizá la última pregunta, yo sé que usted no puede hacer pronósticos porque usted funciona con las estadísticas, pero de acuerdo al comportamiento de lo que ustedes pudieron recoger de la última semana de marzo, que estuvimos confinados, ahí ya había empezado la cuarentena, ¿ya pueden ver una perspectiva de qué es lo que va a pasar en abril? ¿De qué tanto puede llegar a aumentar el desempleo para el mes de abril en Colombia? Bueno, lo que nosotros podemos ver desde la perspectiva de contexto es que marzo recogió buena parte del paso de la ocupación a la inactividad, lo cual puede ser una señal de que esos trabajos vulnerables o esos trabajos altamente informales, de los cuales se ha hablado muchísimo por parte de centros de pensamiento y del mismo gobierno nacional, pues están en riesgo, y por consiguiente la continuidad de estos elementos de confinamiento por términos sanitarios puede estar afectando la recuperación económica que tenga el país. Por eso la necesidad de tener unas discusiones muy balanceadas entre lo que nosotros llamamos una política sanitaria y el cómo de forma inteligente vamos a ir reactivando las actividades económicas del país
para lograr que por ejemplo, 1.6 millones de personas que salieron de la ocupación, en el momento en que se vayan reactivando las actividades económicas parcialmente, puedan ingresar a la ocupación y no abultar las cifras de desempleo del país. Pues es el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, entregando hoy 30 de abril las cifras de desempleo del mes de marzo. Doctor Oviedo, estamos en contacto para finalizando el mes de mayo, porque ahí sabremos qué pasó en abril precisamente con el desempleo en Colombia. Mil gracias a usted. Feliz resto de día. Bueno, Camila, un saludo muy especial a todos, que estén muy bien. Sí, señor. Y Ana Cristina, habíamos anunciado que íbamos a hablar del Congreso de la República, ya que pues sabemos que el desempleo es la noticia de hoy. Estábamos hablando con el doctor Juan Daniel Oviedo, pero también el Congreso de la República, porque hay un debate muy grande de qué pasa si no se pueden tomar decisiones, si no se puede legislar a través de reuniones virtuales. Y toca que las decisiones del Congreso de la República tengan que ser presenciales, y ya la Alcaldía de Bogotá dijo no se permiten reuniones de más de 50 personas, lo que quiere decir que una plenaria es imposible. Entonces básicamente nos quedamos sin poder legislativo hasta que se acabe la pandemia, es la pregunta que se hacen muchos. Pero Camila, eso es impensable, porque es que precisamente estamos pensando aquí dos cosas. Uno es el control político y dos es la legislación en tiempos de excepción, en estados de excepción como el que estamos viviendo en este momento. Y le hago un pequeño recordatorio, Camila, y a los oyentes de lo que hemos vivido en el país. Por ejemplo, entre 1974 y 1990 estuvimos 16 años bajo el estado de sitio, donde todo lo anormal se volvió usual. Pero todo cambió con la Constitución del 91, cuando de que se hizo declaratoria de conmoción interior durante 4 veces. 4 veces se hizo esa declaratoria, 2 por el presidente Gaviria y 2 por el presidente Uribe, y hay que decir que de esas 4 veces la Corte Constitucional declaró inexequibles 2 de ellas. Y desde 1991, Camila, se ha declarado 10 veces emergencia económica, social y ecológica. Hoy, como estamos al día de hoy, vamos en 72 decretos con fuerza de ley, y se han expedido cerca de 80 disposiciones adicionales. Entonces, Camila, aquí necesitamos más que nunca organismos de control y quien tenga el ojo puesto en lo que está haciendo el Ejecutivo, es decir, el presidente. Pero además, Camila, justamente por lo que nos estaba contando Ana Cristina, la Constitución del 91 en su artículo 140 previó una situación parecida y dijo que, digamos, en caso de perturbación del orden público, el Congreso puede reunirse en otros lugares, y esto no es un tema específicamente de orden público, y el artículo no dice específicamente que uno se puede reunir virtualmente. Uno entendería que cuando uno hace una interpretación de los principios constitucionales, pues esto, digamos, sería permitido bajo una óptica de un Estado que respeta la separación de poderes y entiende la importancia de la democracia. Y a esto, Camila, súmele que el presidente sacó un decreto diciendo que sí lo pueden hacer, y además entonces uno no entiende, ya teniendo, digamos, el aval del presidente y la misma Constitución que se lo permite, pues ¿en dónde está la discusión? Pues por eso hoy tenemos invitadas 3 voces distintas de partidos divergentes y que tienen opiniones diferentes frente a esto que estamos planteando. ¿Se puede o no se puede legislar virtualmente? Nos acompaña el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, bienvenido. Muy buenas tardes, Camila. Buenas tardes para toda la gente de Blue, para todos los que nos escuchan a esta hora. Una pregunta para una respuesta muy rápida, después entramos en el debate. ¿Usted está de acuerdo con que se pueden tomar decisiones, votar, legislar de manera virtual? Tengo mis serias dudas. Yo creo que para aprobar y para votar proyectos de ley hay una dificultad que se deriva de la ley quinta. Y creo que incluso esa situación es mucho peor, mucho más difícil y mucho más dudosa para los casos de reformas constitucionales como algunas de las que se están tramitando en el Congreso de la República. También nos acompaña el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, quien hace parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que ha sido la única comisión que sí ha votado, es decir, sí ha votado de manera virtual para aprobar proyectos. Representante Santos, bienvenido. Camila, muy buenas tardes para usted, para todos sus oyentes y quienes la acompañan en la mesa. Ustedes en la Comisión Primera, ¿por qué sí se pusieron de acuerdo y dijeron virtualmente sí podemos legislar? No, yo no creo que sea un tema de la Comisión Primera. Yo creo que hay los más importantes juristas en Colombia, encabezados por el doctor Oprimi y por la señora Botero, decana de la Universidad de los Andes, ya llegaron a un consenso sobre la posibilidad de legislar
como la palabra completa lo indica, no solo hacer control político, sino tomar decisiones o rechazarlas en caso de considerarlo así. La Comisión Primera simplemente ha entendido la Ley Quinta de una manera amplia, no restrictiva, garantista de los derechos y las garantías de la Constitución, y por eso tomamos la decisión. Ayer votamos un acto legislativo, hoy estamos votando una ley estatutaria, y así lo haremos. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos con los colombianos, de trabajar, de dar soluciones materiales, de no quedarnos en esos simbolismos de alguna forma espurios que algunos les quieren ofrecer haciendo presencia en el Congreso de la República, y ese yo creo que es el camino que decidió la Comisión Primera, y ojalá las demás comisiones del Senado y la Cámara y las dos plenarias pues sigan ese ejemplo y dejen un poco ya ese debate sofista de decidir sin oír, o si algunos van y otros no. Y por último nos acompaña el senador del partido de la U, el senador Roy Barreras, que entiendo, senador Barreras, que usted no está de acuerdo con que se pueda legislar de manera virtual, y le pregunto ¿por qué? Bueno, pues muchas gracias, un saludo a Camila, a todos los oyentes, a los demás panelistas. Primero me excuso unos minutos tarde porque estamos en este momento en un debate en la Comisión Primera con 7 epidemiólogos, pero este tema es muy importante. Y en una primera apreciación, yo estoy un poco sorprendido de lo que acabo de oír del doctor Santos y de lo que han hecho en la Comisión Primera de la Cámara. Lo primero es que hay que decir que esta es una preocupación global, no es una preocupación de Roy Barreras, de Antonio Sanguino, o de los 40 congresistas de Cuento Camila, que hace 10 minutos acabamos de enviar una carta al presidente del Congreso, Lidio García, pidiéndole que avance por lo menos hacia el modelo semipresencial, que es el que está usando hoy la Asamblea Francesa. Ayer se reunió la Asamblea Francesa semipresencial, el Congreso alemán, las Cortes españolas, el Congreso norteamericano votó el paquete de ayudas con presencia de los congresistas, y por supuesto decir que los principales congresos del mundo están apelando a un simbolismo espúreo o sofista, y que en cambio pues el doctor Cuenca o el doctor Livio tienen la llave para... Pero el modelo semipresencial que ustedes proponen ¿es cuál? Es decir, si ustedes dicen que virtualmente no se puede, el modelo semipresencial, ¿cuál sería? Pero déjeme decir esto, porque es que a veces piensan en el Congreso que se trata de un debate individual contra una persona. No se trata de otro momento. Será de menos importancia el debate de las actuales mesas directivas, que le quedaron cortas a la historia y que no han sido capaces de hacer control político, no sobre 72, sino 76 decretos legislativos. No se ha empezado el análisis ni siquiera del primero, y el gobierno además tampoco ha mandado ni siquiera el informe para el que ya se venció su deber constitucional de la emergencia sanitaria. Y estos decretos, Camila, afectan a sus oyentes, a los ciudadanos, a todos los colombianos, sobre 1000 cosas, para empezando a todos los pensionados de Colombia, a toda la gente que tiene que ver con el sistema bancario. Pero bueno, no voy a hacer aquí el debate de control político. Le contesto, esta preocupación es universal. Pensadores como Yuval Noah, como Runciman, como Madeleine Albright, muchos han empezado a decir en los últimos días: ojo, que la pandemia está causando un fortalecimiento de regímenes autoritarios. Por eso yo le pregunto si la pandemia, y ahí quiero preguntarle a sus compañeros de mesa que también están aquí, al doctor Sanguino y a Gabriel Santos, y es lo que va a pasar es que si no se puede legislar de manera virtual, si no se pueden hacer controles políticos de manera virtual, si no se puede cumplir la función del legislativo, porque es que no se van a poder reunir todos completos, porque ya dijo la alcaldía que más de 50 personas en un recinto no caben. Entonces básicamente lo que queremos es un Congreso que no funcione, y dejar y cambiar el régimen político a un régimen político más autoritario y autocrático, en donde no hay control de ningún tipo. ¿Por qué no permitir las sesiones virtuales en donde se pueda votar? Para evitar ese riesgo que usted plantea, y Camila, es que se afecte la democracia, precisamente. Camila, pero déjeme 30 segundos para contestarle esa pregunta. Reformar la Constitución, nada menos para incluir la cadena perpetua a través de una red social que se llama Zoom, es un adefesio constitucional. Es decir, reformar la Constitución, además que eso sí que es un sofisma. El 27 lunes de esta semana, 4 millones de trabajadores colombianos salieron a la calle para completar 7,5 millones. Ustedes, los periodistas, están trabajando en la fuerza pública, médicos, enfermeras, transportistas, distribuidores de alimentos en las calles, y 20 voceros de los partidos se vuelven un riesgo epidemiológico.
Es decir, los generales mandan a los soldados a la guerra, pero los generales no van porque les da miedo. ¿Cuál es el riesgo epidemiológico de que 20 senadores o representantes en una comisión, siendo los voceros de los partidos, asistan y voten presencialmente, sin el riesgo enorme que hemos vivido en las plenarias, de que de manera me permites un segundito, le quiten el sonido con el micrófono al senador y con eso le quitan toda la libertad de expresión? Mire, le voy a decir una cosa, si hubieran sido estas sesiones virtuales, exactamente lo las mismo que le objeciones pasa contra la paz no hubiéramos podido detener. Representante Santos, a ver, usted que es de la Comisión Primera, que es precisamente en donde se aprobaron ya incluso el tema de la cadena perpetua, no sé si eso fue quinto debate, a través de Zoom, de la red social Zoom que le llama el senador Roy Barreras. ¿Por qué sí se puede? Legislación Zoom se llama. El mundo entero está enfrentándose a un reto y es que no sabíamos que esto iba a venir y estamos en la marcha intentando mostrarle soluciones a la ciudadanía. Esto quiere decir hacer uso de herramientas tecnológicas para poder, de una manera remota, nosotros poder manifestar nuestros acuerdos o desacuerdos y poder manifestar nuestras opiniones frente a estos temas. Yo entiendo que el senador Barreras tenga una visión muy pequeña de la democracia, que él crea que la democracia reside única y exclusivamente en el recinto del Capitolio y que cuando uno cruza las puertas del Capitolio pues está en el centro de la democracia. Por supuesto que no, hay que entender lo que estamos viviendo hoy en día de una forma mucho más abierta y acercándonos a las herramientas que nos permiten las tecnologías. Eso quiere decir que el senador Barreras es tan válido sentado en su curul en la Comisión Primera como lo es en este momento sentado en la sala de su casa o donde quiera que se encuentre, que sus argumentos son igual de válidos y que sus posiciones son igual de sustentables. Ese es el reto que tiene la ciudadanía hoy en día y yo creo que el Congreso está siendo inferior. Y sobre lo segundo, hay uno de estos temas que yo sí he encontrado absolutamente aberrantes y es el populismo o el revanchismo en el cual quieren mostrar este tema. Si X sale, porque Y no está saliendo. Esto hay que mirarlo con una máxima de salud pública basada en la experiencia epidemiológica y virológica que hay en el mundo. Es decir, todos los trabajos que no sean absolutamente obligatorios, que estén en la calle, que sean realizables de una manera virtual, remota, como se le quiera llamar, tienen una obligación de hacerlo desde la casa. Esto no se trata de quienes tengan ingresos superiores a X, quienes tengan X o Y responsabilidades, no, porque lo que hacemos con eso es que empezamos a sobrecargar el sistema de salud con actividades no esenciales, pero sobre todo le empezamos a quitar la posibilidad de que el Estado enfoque en brindar garantías de salud pública a quienes sus trabajos no son sustentables o son realizables por métodos virtuales. Eso, querer estar allá, creer que uno es mejor allá que por medios virtuales, es la definición de populismo, que es lo que nos tiene en este debate. Querer que los medios retraten una foto estando allá porque creen que sus argumentos son más fuertes, porque creen que son mejores gritando en una plenaria o levantando la mano, cuando en realidad es exactamente igual a lo que estamos haciendo hoy. Déjeme, le expreso mi opinión. A ver, doctor Sanguino. Yo no sé, doctor Sanguino, si acá estamos frente a un debate generacional, porque vemos que los de la Comisión Primera, de la Cámara de Representantes, que son principalmente congresistas muy jóvenes, incluso la doctora Juanita Gobertus, que es de su partido, el doctor Lozada, Toro, todos son muy jóvenes y todos coinciden, a pesar de ser de diferentes colectividades, que sí se puede legislar por Zoom. No, pero igual... del lado de nuestra opinión están congresistas como Rodrigo Lara, que también es un... No, pero Rodrigo Lara ya no... como Catherine Miranda, digamos, hay congresistas jóvenes también que entienden que hay unas limitaciones de la democracia Zoom, ¿no? De la democracia virtual. La virtualidad tiene sus méritos, pero también tiene sus límites, y sobre todo tiene sus límites para garantizar el equilibrio de los poderes públicos, sobre todo en unas circunstancias en las que el poder presidencial adquiere unas competencias adicionales en detrimento de la capacidad de control de una institución como el Congreso de la República. Ahora, ¿cómo resolvemos esos límites? Por supuesto, acudiendo a la virtualidad, pues no convirtiendo la virtualidad en un asunto más allá de lo que puede resolver, no concederle soluciones más allá de las que sean posibles adjudicarle. Y por ejemplo, pero mire, déjeme, yo termino mi argumento, porque es que a mí me sorprende que ahora estén defendiendo la democracia Zoom o este tipo de uso excesivo de las plataformas virtuales y de la virtualidad, los congresistas que criticaron, por ejemplo, en su momento el fast track, porque les parecía que eso atentaba contra el procedimiento de la ley quinta
para el trámite de reformas constitucionales en la implementación del acuerdo de paz. ¿No? Y yo le quiero decir lo siguiente, era mucho más garantista y era mucho más coherente con una perspectiva de democracia y de parlamentarismo como componente de la democracia que esto que estamos viviendo ahora. Es que, como lo dice Roy Barreras, una reforma constitucional tramitada por esta vía que tiene sus limitantes, resuelve unos problemas pero tiene otros, y además de eso genera una duda constitucional sobre la validez del trámite por esta vía. Pero además le quiero decir lo siguiente: el Congreso debería estar concentrado casi que exclusivamente ahora en un ejercicio de control político al decreto de emergencia económica y a los 76 decretos que expidió el presidente de la República. ¿Y por qué no están concentrados en eso? Porque el gobierno sencillamente no ha enviado el informe de la declaratoria de la emergencia económica, ni el informe de los 76 decretos, y ya está anunciando un nuevo decreto de emergencia económica. No sabemos con qué justificación, qué decretos quedaron faltando. Pero eso ya no, el presidente del Senado no le dio al gobierno el informe de la emergencia económica y de los decretos de emergencia. Espéreme, doctor Barreras. Esa tarea se puede hacer semipresencialmente, no solo virtualmente, sino semipresencialmente, acudiendo a la ley de bancadas, ¿no? Con acción, digamos, con un funcionamiento como el que está haciendo el Parlamento francés, o el Parlamento español, o el Parlamento norteamericano, de tal suerte que tengamos la oportunidad de debatir, digamos, cumpliendo hasta donde más podamos la ley quinta, este ejercicio de control político, que es mucho más importante que tramitar una reforma constitucional, digamos, de manera virtual, que por supuesto pierde mucho del peso de la discusión que se puede hacer con un escenario presencial como lo establece la ley quinta del 92 y la Constitución Nacional. Senador Barreras. Gracias, Camila. Bueno, a ver, primero, yo de nuevo me voy a excusar porque voy a tener que intervenir en la comisión primera, pero quiero decirle esto al doctor Santos, que habla de visión pequeña de la democracia. Hace un par de semanas hubo un seminario en Cambridge y David Runciman allí mostraba unas cosas que son sorprendentes. Primero, que la inmensa mayoría de los gobiernos de derecha totalitarios, empezando por Orbán, Duterte, el propio Maduro, si quiere meterlo en esa lista, Bolsonaro, han venido fortaleciendo su poder. Pero déjeme hablar, por favor, yo lo escuché. Que han venido fortaleciendo su poder gracias a que desaparece el equilibrio de poderes. Es decir, hay un sobrepresidencialismo, una sobredictadura, y por supuesto los congresos son más útiles callados para los gobiernos. Yo simplemente pregunto una cosa: ¿tiene algún sentido que en semejante crisis social, económica, sanitaria, no se haya siquiera empezado el debate sobre el primero de los 76 decretos? Camilo preguntaba ¿por qué? Pues porque las mesas directivas, consecuentes con lo que le conviene a un gobierno sin controles, lo que han convertido este Congreso virtual es en una especie de tertulia donde se invita a ministros para que se les aplauda y donde por supuesto no hay ningún mecanismo garantista, ni constitucional ni legal, que además están pasando por encima de la ley quinta sigue vigente, la Constitución también, y sin embargo han inventado unos protocolos que dan la apariencia de que hay Congreso. ¿Sabe a qué se parece eso, Camila? A los narradores de fútbol, que algunos de ellos están ahora narrando partidos de PlayStation en lugar de narrar partidos de fútbol de verdad. Claro, pero entonces déjeme yo le pregunto, senador Barreras, porque aquí lo que está pasando es, y además yo sé que este no es el debate, pero finalmente es lo que la gente sí piensa, y es, estamos pagando unos sueldos de unos senadores que están yendo a reunirse por Zoom, esa reunión por Zoom no sirve para nada, mientras por ejemplo a la población le están reduciendo sueldos en las empresas, los están sacando del trabajo y demás. Entonces, ¿por qué razón, si la pandemia nos llegó en pleno siglo XXI, donde tenemos las condiciones tecnológicas para podernos reunir y hacer el control político que tiene que hacer el Congreso de la República, ustedes no lo han podido hacer? Es que todos los trabajos se están se están acoplando a las nuevas tecnologías, la radio, la televisión, trabajos que pensamos que nunca se podían hacer de manera virtual, hoy se están haciendo. ¿Ustedes por qué no lo han podido hacer? ¿Por qué no han podido hacer ese estudio de los decretos? Camila, le contesto. Porque imagínese que usted ahora, en ejercicio de la dirección de este programa, yo tuviera el poder de quitarle el micrófono y el sonido y la sacara del aire. Pero pues usted no podría trabajar. Pero ustedes en la plenaria también les quitan el micrófono. Yo he oído cuando les dicen, por favor, ábrame el micrófono, déjeme hablar un minuto más. Eso también lo hemos visto cuando ustedes están en el Capitolio. Fíjese, Camila,
fíjese lo que usted está testificando. Usted dice, comillas, yo veo que ustedes piden que les abran el micrófono. Pues eso lo puede ver porque hay presencialmente quien siente la protesta y pida un derecho de réplica o de censura. Se puede ejercer el derecho al pataleo. No se puede hacer, no se puede, pero además de contesto con otra cosa, no se han iniciado los decretos, el estudio, porque las mesas directivas no han puesto eso en el orden del día. ¿Y por qué? Hay una ¿Por qué razón? Porque están de rodillas, porque le sirven a un gobierno sin controles y porque Pero los eso no efectos habla, de estas eso no decisiones habla económicas de la se van a ir democracia viendo en el virtual. tiempo. La voluntad política poco tiene que ver con la democracia virtual. Pero mire, a mí me parece importante, representante pero Santos, preguntarle algo sobre lo que han hablado un poco aquí los congresistas, y es justamente que si bien la virtualidad tiene sus limitantes, ustedes en el partido de gobierno tampoco parecen entender esto y usan estas limitantes para tratar de impulsar una reforma para poner cadena perpetua a la violación de menores, que no tiene nada que ver con la emergencia, que es una reforma constitucional, un poco también abusando de este mecanismo que tiene sus limitantes. Si ustedes... ¿Tú sabes quién programó esa votación? El presidente de la Comisión Primera es el doctor Juan Carlos Lozada, que es de las personas más liberales que he conocido en mi vida, y fue él quien tomó la determinación de ponerlo. O sea, pero no mire, puedes achacárselo a una actitud, no, o sea, pero ustedes saben que yo esto no ha decido sido... el orden del día lo deciden las mesas directivas. Como ayer votamos esa modificación al acto constitucional, en este momento estamos votando una ley estatutaria de Veas Data que propone, uno no de acuerdo, sacar a los deudores morosos que se pongan al día por el próximo año. Esa es la responsabilidad de la Comisión Primera, que le está dando la cara a los... Se me fue alguien, ya vamos a mirar quién es. Lo escuchamos, representante Santos. Perdón. Sí, es decir, no se pueden utilizar esas actitudes de decirnos revanchistas cuando nosotros no tenemos esa decisión, y no se nos puede acusar, por lo menos a la Comisión Primera, de no darle la cara al país, cuando en este preciso momento, acá les muestro el computador de al lado, estamos votando, estamos decidiendo y deliberando en relación con la ley de habeas data para hacer lo que les dije, pero para mí hay un elemento más preocupante, y es que ellos están criticando es el Congreso tradicional, es la crítica constante del Congreso, es decir, el Congreso, que hay falta de voluntad en las mesas directivas, yo seré el primero en reconocerlo, llevo 1 mes y medio peleando para que nos dejen hacer lo que estamos haciendo hoy, llevo 1 mes y medio gritando por todas partes, estando de acuerdo con la pero mire, usted que es del partido de gobierno, permítame lo interrumpo, representante, usted que es del partido de gobierno del Centro Democrático, ¿qué dice de las críticas que hacía el senador Roy Barreras, que dice que las mesas directivas no han querido programar, poner en la agenda precisamente el debate sobre los decretos para que el Congreso pueda estudiarlos, porque están arrodillados al gobierno y porque evidentemente al gobierno le es más fácil legislar a punta de decretos y hacer las cosas sin el control legislativo, pero eso aquí y en Cafarnaúm, en cualquier parte del mundo. Sí, ¿qué dice usted sobre eso, sobre esa denuncia que me parece gravísima? Yo en general estoy de acuerdo con que a las mesas directivas de las plenarias de la Cámara y del Senado, porque es muy distinto a las de las comisiones, les faltó grandeza en esto, les ha faltado voluntad política, pero yo creo que el senador acierta en su análisis, pero no en la conclusión. Por supuesto que el Congreso de la República no ha hecho el control político que debiera a esos decretos, y es absolutamente lamentable, yo estoy de acuerdo con él, pero por ejemplo en la Comisión Primera sí ha habido debates reales y materiales criticando las políticas del gobierno a profundidad, citando de manera legal a los ministros que han tenido que hacer, o sea, hemos tenido al ministro de Defensa, hemos tenido los ministros de Comercio, es decir, una cantidad de ministros que le han rendido cuentas de manera material, pero sobre la voluntad yo estoy de acuerdo, a la presidencia de la Cámara y del Senado les ha faltado voluntad política, pero mire, para ponerlo a andar y hacer control político serio. Hablando de esa voluntad, entonces uno se pregunta, bueno, el gobierno también debería ser un gobierno democrático que le interesa que le estén haciendo control y que el Congreso esté marchando, y le piden un informe, digamos, del estado de emergencia hace ya muchos días al gobierno y no lo presenta. Entonces, como que, ¿sobre qué van a deliberar ellos si ni siquiera tienen el informe que tiene que estar motivado declarando la emergencia que ya pasó y la emergencia pasada? Entonces también el gobierno es como si no le estuviera permitiendo y ayudando al Congreso a deliberar en una plataforma pues que sí es muy atípica y muy difícil. Yo creo que yo estoy de acuerdo, pero yo creo que son dos debates muy distintos, Valeria. El primero, en relación con la explicación, yo creo que hay un debate semántico constitucional que es un debate absolutamente distinto sobre lo que implica la palabra inmediatez de la presentación de los informes. Sé que esta noche le van a presentar, es un informe de más de 170 páginas, y la inmediatez de la interpretación constitucional que tengo entendido se va a ofrecer, que la inmediatez era la inmediatez para conseguir los datos de la profundidad de la declaratoria de la emergencia, que se va a dar
si no estoy mal, esta noche. Entiendo la dificultad, pero son dos debates distintos. De haberlo hecho el gobierno, por supuesto que el Congreso tendría que haber estado en la obligación desde la virtualidad de haber controlado ese ofrecimiento de explicaciones. Hace unos minutos el senador Sanguino nos hablaba de los limitantes, pero limitantes quiere decir que no es un no absoluto, es decir, senador, usted no está hablando de un no absoluto. Para usted, ¿qué sí se podría hacer y qué es lo que no se podría hacer por estas plataformas? Porque, como le decía Camila, todos hemos cambiado. Yo soy profesora y ya me tocó ser profesora de Teams. Puede ser Teams, Zoom, otra plataforma, pero pues a uno le toca transformarse y transformar las metodologías. ¿Usted qué cree que sí y que no se podría hacer por estas plataformas? Sí, algo. Senador Sanguino, lo escuchamos. Sí, señor, lo estamos escuchando. Pero mire, déjeme primero decirle lo siguiente. Hay un componente procedimental de la democracia que es muy importante y del funcionamiento de los congresos. Tan es así que sobre esos procedimientos se pronuncia la Constitución y se pronuncia la Ley Quinta del 92. Y sobre esos procedimientos en el trámite de las leyes y de las reformas constitucionales, esa es una de los componentes que revisa la Corte Constitucional cuando hace el control constitucional respectivo a las reformas constitucionales y a las leyes que requieren un control constitucional. De tal suerte que el procedimiento no es una cosa que se despache por el cambio, digamos, de lo presencial a lo virtual de una manera olímpica. Yo creo que eso merece ser discutido. Nosotros no tenemos aún unas normas que además son las que expresan las reglas de juego mediante el cual funciona la democracia, que sustituyan la presencialidad por la virtualidad. Pero es que, senador Sanguino, es que lo escucha, sí, pero déjeme, yo lo interrumpo ahí, porque lo escucha una persona de 30 años, una persona de 25, el país entero que se está acoplando a esta situación del coronavirus, que nadie se lo esperaba, evidentemente la normatividad que tenemos pues no detallaba esta situación, pues obviamente todas las normas son también de interpretación, ¿por qué no se pueden los congresistas acoplar a la situación actual? Nos estamos acoplando, lo que estamos pues no, porque no se están acoplando porque no están legislando. Pero es que si usted no me deja responderle, usted me pregunta, yo le estoy respondiendo. Pero déjeme, yo le respondo la pregunta inicial que me hizo y otro comentario que está haciendo. Estamos diciendo que la virtualidad, por supuesto que la estamos usando, pero tiene sus límites. Y tiene sus límites para cumplir con unos procedimientos que son absolutamente necesarios para que el trámite de una reforma constitucional tenga toda la legitimidad y toda la legalidad que las leyes y la Constitución, que no se han interrumpido y que no se deberían interrumpir, exigen. Ahora bien, ¿qué puede hacer el Congreso? El Congreso puede adaptarse, por supuesto, pero no puede sustituir la Constitución y la ley. ¿Cómo se puede adaptar? Yo creo que puede ejercer el control político, pero tiene que hacerlo bien, porque además la virtualidad constriñen las garantías para el ejercicio del control político. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Unas sesiones en las que intervienen 80 congresistas de 3 minutos, no hay citantes, no hay citados, es un taller de oratoria muy bonito, muy florido, ¿no? Pero el ejercicio del control político no se puede ejercer, entre otras cosas, primero por una decisión de la mesa directiva que ha querido que operemos y que funcionemos así, y segundo, porque virtualmente, yo por ejemplo anoche quería hacer una réplica, y el señor presidente me apagó el micrófono, me dijo, usted no puede hacer, mejor dicho, no me permitió hacer una réplica, y lo propio le ocurrió a Roy Barreras, y lo propio le ocurrió a Iván Cepeda. ¿Por qué? Porque quien controla el micrófono o quien controla la palabra es un técnico que recibe órdenes del presidente del Senado sin que uno tenga el derecho al pataleo, porque cuando hay una sesión presencial, pues uno patalea, y uno se para, y uno impone, digamos, una moción, etcétera, etcétera, y las bancadas pueden actuar colectivamente, ¿no? Y pueden, digamos, claro, pero entonces yo le entiendo eso, senador Sanguino. Entonces lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, lo que yo estoy diciendo es mi opinión. El control político tenemos que hacerlo. ¿Sobre qué? Sobre lo que nos corresponde hacer, sobre los 76 decretos que expidió el gobierno sin que nadie los controlara. Muchos de esos decretos son polémicos, muchos de esos decretos para nosotros son inconvenientes, son equivocados, correspondieron a unas facultades que el gobierno obtuvo con la declaratoria de emergencia. El gobierno anuncia una nueva emergencia, no sabemos para qué otros decretos, si es necesario esa nueva emergencia.
Y eso requiere control político. Entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar en unas sesiones de trámite de proyectos que no tienen que ver con la pandemia, que no tienen que ver con la emergencia en la que estamos, que pueden ser tramitados en otro momento, que además tienen la debilidad constitucional y legal, que tienen la duda constitucional y legal de la validez de su trámite, porque efectivamente una reforma constitucional, pues no, en nuestra opinión, pues no se puede hacer vía Pero Zoom, ese control político, ¿no? ese control político, ¿cuál es entonces el mecanismo y la propuesta que ustedes hacen para que sí se pueda hacer? Estamos proponiendo porque los oyentes tienen que saber que es muy importante que eso se haga. Estamos proponiendo sesiones semipresenciales. Como no podemos estar sino hasta 50 personas, por ejemplo, en el Salón Boyacá o en el Capitolio, en el Salón de sesiones de la plenaria del Senado, pues estamos hasta 50 o 20 o 30. ¿Y cómo se define quiénes están? 3 voceros por bancada. Cada bancada lleva una votación o lleva una opinión colectiva de las bancadas, pero es que además en los controles Camila, en los controles políticos no se vota, en los controles políticos se interviene. Y entonces, Camila, y en las plenarias quienes intervienen son los voceros de las bancadas en principio y de las bancadas que citan el control político. Necesitamos el informe del gobierno, por favor que lo entreguen. Debieron haberlo entregado hace varios días. Hay un tema que me parece representante Santos. Me parece muy curioso sobre la interpretación de la democracia que nos está ofreciendo el senador Sanguino, porque por un lado dice que una plataforma donde podemos estar todos reunidos de manera inmediata, donde podemos deliberar, donde podemos controvertir a quien presenta una idea que es la esencia de la democracia, le parece que eso es insuficiente, pero por el otro lado pretende colectivizar el pensamiento de 35 casos, de 35 personas, 40 personas, 50 personas llevando a 2. Yo no me imagino, por ejemplo, al senador Barreras que se fue, y lamento decirlo, no quisiera controvertirlo sin que él esté acá, pero poniéndolo en la misma situación, por ejemplo, que el senador Pulgar, cuando sus diferencias ideológicas han sido claras. Eso sí es la verdadera castración de la democracia. Esto de alguna forma es, yo siempre he tendido a pensar que a veces cuando entramos a la política nos creemos el ombligo del mundo. Los constitucionalistas más importantes de Colombia, los sabios del derecho, se pusieron de acuerdo y nos dijeron: ustedes, no solo ustedes pueden, sino incluso ustedes están omitiendo su deber por no hacerlo. Pero los políticos, tercos como somos, decimos no podemos, y tenemos esa interpretación restrictiva de lo que creemos debe ser la democracia. Acá nadie se esperaba que esto pasara y nadie tiene la respuesta, seguramente nos equivocamos. Hoy nos demoramos 3 horas desde las 8 a las 11 de la mañana votando impedimentos. Dificilísimo, debates inanes, los habrá muchos, pero estamos aprendiendo sobre la marcha y nosotros ya dimos ese primer paso. Y es lamentable que quienes no quieran darlo de alguna forma renuncien a esa posibilidad de presentar propuestas y se queden de alguna forma en la crítica etérea de siempre de nada se puede, nada sirve, en vez de poner de alguna forma el cerebro a andar y ponernos a trabajar a ver cómo sacamos esto adelante, a ver cómo le damos soluciones materiales a los colombianos de a pie que hoy nos lo exigen. Permítame, porque hay varios oyentes, Gonzalo, hasta ahora que los están escuchando, que los están viendo y que evidentemente tienen preguntas y comentarios frente a esta discusión que también nos trajo el coronavirus. ¿Cómo funciona la democracia en época de pandemia? Muchísimos comentarios, Camila, a través de nuestro Facebook Live, también para que los oyentes se conecten y allí nos puedan hacer la pregunta que quieren que le traslademos, en este caso al senador Sanguino, porque tengo un oyente que dice lo siguiente, se llama Javier Arriagu, dice: ¿qué cosas han aprobado para ayudar en esta pandemia? Si las puede enumerar, porque además usted dice que se están acoplando, pero ya han pasado 37 días de la declaratoria de emergencia. Entonces, senador Sanguino, ¿usted podría enumerar qué cosas ha hecho el Senado o ha aprobado para ayudar en medio de esta pandemia? No hemos aprobado ninguna ley por varias razones. Primero, porque los decretos... digamos, una vez declarada la emergencia por parte del presidente de la República, esa competencia no queda en manos del Congreso, sino que queda en manos del presidente de la República. Y el Congreso cumple una función posterior, que es la función que debe empezar a cumplir desde el día lunes, debió haber empezado a cumplir. Puede derogar algunos de los decretos que haya expedido el presidente de la República en virtud de la emergencia, porque precisamente estamos en una situación de emergencia. Segundo, hay que decirlo claramente, yo todavía no me explico
¿por qué duramos un mes en sesionar así fuera virtualmente? ¿Por qué el presidente y la mesa directiva del Congreso, ¿no?, tanto en Senado como en Cámara, nos mandaron o extendieron las vacaciones? Nosotros debíamos haber vuelto el 16 de marzo y volvimos el 16 de abril, un mes después de expedida la declaración de emergencia. Mientras el presidente y el gobierno expedía, ¿no?, pues casi 80 decretos con fuerza de ley sobre todos los asuntos que tienen que ver con la vida nacional. Y el papel que nosotros deberíamos cumplir, que no es el trámite de leyes ni de reformas constitucionales extrañas a la pandemia, que es lo que ahora quieren hacer algunos colegas, no la ejercimos, esa función no la hemos ejercido, que es la que nos garantiza un contrapeso al gobierno, porque es que, digamos, aquí hay fuerzas políticas que no quisieran que el Congreso existiera, ni siquiera no es que exista virtualmente, es que han propuesto que cierren el Congreso, han propuesto que reduzcamos el Congreso como propuso Donald Trump en Estados Unidos, y como quieren todos los dictadores en el mundo, quienes tienen ánimos dictatoriales, achacar, cerrar y limitar los poderes distintos al Poder Ejecutivo cuando están en el Poder Ejecutivo. Entonces, por esa sencilla razón. Ahora bien, es que una reforma constitucional implica 8 vueltas, lo dice la ley quinta, y esa es la ley que tenemos que cumplir, y una ley estatutaria tiene sus normas, o cualquier ley de la República. Llevamos un mes funcionando virtualmente, con las dificultades que ya estamos manifestando aquí para control político y mucho más para el trámite de leyes y de reformas constitucionales. Funcionando a medias, senador Sanguino, pero quiero transmitirle al senador al representante Santos la pregunta de muchos oyentes que tiene que ver justamente con la agenda legislativa. Usted, que hace parte del partido de gobierno, representante, me imagino que están pensando en que la agenda no va a ser la misma que existía antes de la pandemia y del confinamiento. ¿Cuáles van a ser las prioridades del Congreso, ya sea reunidos de forma virtual, semipresencial o presencial, pero qué va a priorizar el Congreso a partir de la próxima legislatura? Pues tiene usted toda la razón, ya la agenda cambió, teníamos unas prioridades distintas, yo creo que esto cambia, ahora yo creo que hay un volcamiento de la función que debe correr el Estado. Yo, por ejemplo, de manera personal, como lo digo, rechazo esos colectivismos de que porque Gabriel dijo, todo el partido de gobierno dijo, pero yo creo, por ejemplo, que la palabra inversión en estos años de gobierno que le quedan a la doctora Claudia López y al presidente Iván Duque se acabaron. Yo creo que el presupuesto hay que empezar a desinvertirlo, priorizarlo en obras esenciales de salud, infraestructura y educación, y el resto se tiene que ir en asistencialismo. En cualquier otra situación desprecio esa palabra del asistencialismo, pero en este caso lo que hay es que evitar que las MIPYMES se quiebren, ofrecerles a ellos mecanismos de solvencia, de liquidez, evitar que los ciudadanos y los colombianos más vulnerables pasen hambre, bien sea por transferencias económicas o por las entregas de ayudas humanitarias como mercados, y garantizar esa renovación tecnológica que nos permita a nosotros dar el salto y recomponer todo el aparato industrial. Yo siempre he creído que el tema de la infraestructura, por los encadenamientos que tiene, y las obras civiles, ofrece una benevolencia para la generación de empleo inmediato y empleo de calidad formal para los más vulnerables. Pero ahora tenemos que empezar a pensar más allá, no reforzar lo que nos falló, que son los empleos de alguna forma que no son sustituibles por la virtualidad, sino empezar a capacitar a las MIPYMES en esa tecnologización. Pero todo eso que usted está planteando se puede hacer a través de leyes, representante. Ya hay leyes que ustedes estén pensando. Cosas. Por ejemplo, el próximo presupuesto va a tener que cambiar. El presupuesto, como usted lo sabe, lo aprueba el Congreso. Leyes, en este momento se está tramitando en la Comisión Primera la ley de Habeas Data, que habla de la permanencia o no de las personas en bases de datos positivas y negativas, lo que les va a permitir acceder o no al crédito en un futuro muy cercano. Pero yo quisiera preguntarle al senador Barreras, que promueve creo que el senador Barreras se fue. No, aquí estoy. No se preocupe. Bueno, senador, ese modelo semipresencial que usted promueve, yo le vería algunas virtudes cuando se trata del control político, del debate de control político. Pero ¿cómo funcionaría ese modelo semipresencial a la hora de votar? Es decir, los voceros están autorizados por toda su bancada para votar. Bueno, varias cosas. Lo primero es que cuando tuve que retirarme a este foro de epidemiólogos, Camila había dejado en el aire una pregunta a propósito de por qué supuestamente algunos nos negábamos a las sesiones virtuales. Yo quiero contarles que un mes antes de que lo decidiera el presidente Lidio García,
la Comisión de Paz del Congreso estaba ya sesionando virtualmente casi todos los días, entre otras cosas, denunciando el asesinato sistemático y creciente de líderes sociales y de reincorporados de las FARC, entre otros asuntos, más el hacinamiento carcelario. El primer foro lo hicimos virtual con el fiscal general y la ministra de Justicia hace más de mes y medio. Y Lo Vivanco. segundo es que, y Vivanco, es decir, y Vivanco en persona. Pero la verdad es que además, ustedes acaban de hacer un par de preguntas cruciales que permiten mostrar las diferencias ideológicas para bien del debate y de la sociedad. Que si la agenda legislativa tenía que cambiar, le preguntaron al representante Gabriel Santos. Él dice que sí, pero no. Resulta que ayer el primer y único proyecto que impulsó el gobierno y la ministra del Interior fue la cadena perpetua, que como bien han dicho ustedes, nada tiene que ver con la epidemia, y que además se opuso a ella inclusive el fiscal general de la Nación. La agenda de ella sigue siendo la misma, el populismo punitivo. Y ahora cuando el representante Santos, con toda legitimidad, plantea su modelo económico, me recuerda un foro en que estuvimos esta mañana con la CEPAL y la Konrad Adenauer a propósito de estas discusiones. Él dice que hay que apostarle al asistencialismo. Todo lo contrario, eso es insuficiente y es inaguantable, no puede sostenerse en el tiempo. Sí. Probablemente hay que revisar otras tesis en que el Estado sea el primer generador de empleo. Pero mire, pero es que ahí se me está yendo usted, senador Barreras, a otro tema que es distinto, que es el tema del modelo económico y la nueva agenda, y estamos discutiendo si pueden legislar o no de manera virtual. Y permítame, le leo unos mensajes que me envía alguien, no voy a decir la fuente, pero un funcionario del gobierno del presidente Iván Duque, y que los está escuchando y que los está viendo, y dice: lo que está pasando con el Congreso es una vergüenza. ¿Y qué están haciendo por el país durante la emergencia? Esto desde la visión que tienen algunos funcionarios y seguramente algunos ciudadanos frente a lo que está pasando con el Congreso, que no están haciendo absolutamente nada durante la emergencia, pero además se quejan porque legislamos por decreto. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Congreso? ¿Que el Estado no haga nada? Porque si no legisla el Ejecutivo, ¿quién lo va a hacer si ellos no están votando? Se paraliza absolutamente todo. No hay medidas en la emergencia si nadie puede hacer nada. Y la única opción que hay en este momento es que se legisle por decreto. Y como acaban de decir ellos, se fueron a alargar un mes las vacaciones y el Ejecutivo sí trabajando. Entonces, esa es la visión que también puede haber dentro del Ejecutivo, que dicen, nos critican porque estamos emitiendo decretos, pero en el Congreso tampoco son capaces de ponerse de acuerdo para que empiecen a trabajar. Camila, es que, espero Camila, que ese yo le quiero decir funcionario, lo siguiente. perdóname, Toño, pero perdóname, espero que ese funcionario no sea un alto funcionario, porque si lo es, esa visión tan simplista me preocuparía mucho. Nadie ha discutido en Colombia, y ninguno de nosotros, que es pertinente la emergencia, claro, y que hay que hacer decretos legislativos, por supuesto. Claro que es indispensable frente a esta pandemia, nadie ha dicho lo contrario. Lo que estamos diciendo es que hay que ejercer el control político. Y me preguntaron ustedes algo, les debo la respuesta. ¿Cómo se hace la propuesta semipresencial? Si tratamos un poco de encontrar caminos de consenso y tratamos de ser parte de la solución y no del problema. Pues como lo está haciendo, lo dije al principio, la Asamblea de Francia, la española, la inglesa, el Congreso norteamericano. Hay una ley de bancadas en Colombia. Los voceros asisten y transmiten presencialmente el voto decidido por sus bancadas virtuales, y se permite un debate mucho más garantista, con todas las condiciones de bioseguridad. Pero mire, si es que hay 500.000 hombres y mujeres de la fuerza pública en la calle, ¿usted cree que en verdad es un riesgo 20 personas a 5 metros de distancia cada una? Pero planteaba el representante Santos cómo se eligen entonces esas personas que van al salón elíptico, porque usted, por ejemplo, pertenece a un partido, pero senador Barreras, usted pertenece a un partido, del partido de la U, en donde piensan completamente distinto, y usted incluso se ha llamado como disidencia de la U. Entonces, ¿usted le parecería que el vocero que piensa completamente distinto a usted vaya y lo represente? Esa es la democracia. Yo me someto a eso. Los voceros de los partidos están determinados en la ley. La democracia. Son los voceros, claro, pero más restrictivo es que nadie pueda hacerlo. Entonces, a mí me parece, claro, podemos avanzar en este camino sin Congreso. Es decir, con un Congreso único, yo estoy de acuerdo en una parte, es decir, un Congreso que no está haciendo mayor cosa. Pero ¿a dónde quieren ir con eso? ¿A cerrarlo? ¿Verdaderamente además prefieren cambiar la democracia por el autoritarismo? Yo no creo que ni siquiera... Yo creo que nadie quiere eso, ni ningún oyente quisiera que fuéramos hacia una dictadura, pero entonces lo que se ve que está pasando en el Congreso es que estamos yendo hacia allá, porque si no hay nadie que controle al Ejecutivo, porque no se ponen de acuerdo cómo legislar...
Por eso, además por culpa de las mesas directivas, por eso. Pero mire, además yo le quiero decir lo siguiente, más diverso que el Congreso mismo, pues es que el Congreso es diverso y toma decisiones, y vota, las bancadas y los partidos. Hay una ley de bancadas además que establece unos procedimientos para que los partidos establezcan representaciones y tomen decisiones a través de sus bancadas, con la diversidad que eso tiene. Mi partido tampoco es monolítico, tenemos opiniones distintas, pero nos ponemos de acuerdo o establecemos un mecanismo para tomar decisiones y para que alguien o algunos nos representen, porque además el Congreso funciona así. Para un debate así sea virtual, pues hay que elegir un vocero que intervenga 10 minutos y no 3 como interviene el resto. Eso lo estamos haciendo ahora. Es decir, no estamos proponiendo nada que no se haga ni que no sea habitual. Ahora, adicionalmente, al funcionario del gobierno hay que decirle, nadie está diciendo, como lo dijo Roy, que el gobierno no hubiese decretado la emergencia, la pedimos incluso muchos de nosotros, y que no hubiesen expedido los decretos en virtud de esa emergencia, claro que sí, pero lo que estamos reclamando es que haya una semipresencialidad, unas garantías y un ejercicio de control político de esos decretos, porque esos decretos, muchos de ellos merecen una discusión pública. Por supuesto. Nosotros mismos nos opusimos al decreto 444, que fue el autopréstamo que se hizo del gobierno nacional con los recursos de los municipios y los departamentos. Hemos dicho, los recursos tienen que llegar a los hospitales. No, pero claro, y el país necesita que los senadores hagan su trabajo y los representantes se hagan el control político. Claro, pero y eso es lo que estamos reclamando. Pues eso es lo que tienen que decidir. Sin negar la virtualidad, pero no reducirnos a una virtualidad que, repito, constriñe las garantías para que ese control político tenga peso, para que el poder ejecutivo pueda, el poder legislativo pueda tener un contrapeso. Ahora, sobre el tema de la agenda del gobierno, déjeme hacer. Es que se me acaba el tiempo, senador Sanguino. Sí, medio segundo. El gobierno mantiene su agenda, ¿no? Los pilotos de fracking, la fumigación con glifosato. El gobierno mantiene su agenda, una agenda extraña a el coronavirus, que es la agenda del gobierno, del partido del doctor Gabriel Santos. Pues bueno, esta discusión es muy larga. Podríamos seguir hablando precisamente de cómo debe funcionar el Congreso de la República en medio del coronavirus. Lo cierto es que una democracia funcionante necesita a sus congresistas haciéndole control político al Ejecutivo, los necesita legislando y de alguna manera tienen que ponerse de acuerdo y que el doctor Lidio García y el doctor Cuenca definan cómo va a funcionar el Congreso de la República, porque si no se van a incrementar las voces que dicen que el Congreso hay que cerrarlo y apenas se cierre un Congreso, así los oyentes digan que los congresistas no hacen nada, así sea una institución completamente desprestigiada, un Congreso cerrado lo único que nos lleva es a una autocracia o a una dictadura. Me disculpan los tres que los tengo que despedir. Doctor Roy Barrera, senador del partido de la U, representante Gabriel Santos del Centro Democrático y senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, mil gracias por prestarse para dar esta discusión aquí en los micrófonos de Mañanas Blue. A todos ustedes. Gracias, Camila. A todos, gracias. Muchas gracias, Camila, muy amable. A todo tu equipo. Un saludo muy especial. Y a ustedes, los oyentes, gracias por haberse conectado. Como les digo, este es un debate que va a seguir sobre la mesa. Vamos a seguir hablando de cuál va a ser la función del Congreso de la República, pero además, porque esa función del Congreso de la República es fundamental para la democracia. Si no tenemos Congreso, así ese Congreso no nos guste, así nos parezca que ganen mucha plata, así tengamos 1000 críticas frente al Congreso, que desaparezca significa que entonces ¿queremos volcarnos hacia una dictadura o hacia otro régimen político distinto? Ahí está la pregunta. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Ustedes gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mañana nos encontramos 1 de mayo a las 10 de la mañana en punto para acompañarlos a ustedes con toda la información de Colombia y del mundo. Blue Radio. ¿Estás bien? Si estás sufriendo algún tipo de